Muy bien. Entonces, tema 5, sujetos de derechos mineros. Vamos a ver entonces que dentro del derecho minero, ¿qué clase de sujetos pueden ser titulares de estos derechos mineros? Derechos mineros que usted ya está conociendo y los reconoce ya, serían los titulares de un área minera respectiva a través del contrato administrativo minero o de alguna de las licencias respectivamente. De ese modo, estos sujetos tendrán esa posibilidad jurídica de poder ser titulares de derechos mineros, que involucra a los actores productivos mineros y también terceros, y las personas legalmente reconocidas, jurídicas, ¿no?, colectivas, que pueden participar también dentro de la relación de derecho que producen, ¿no?, en este caso el derecho minero. Entonces vamos a ver y repasar un poco las características de la persona dentro del derecho civil, y vamos a ver de capacidad. Le hago una pregunta un poco capciosa. ¿Un ser que está en el vientre de la madre puede ser titular de derechos mineros? Ya le pongo un poco, ¿no?, ahí en un conflicto quizás de análisis. Nosotros entendemos que la persona existe desde el momento del nacimiento, pero ¿qué características tiene que tener esta persona individual o colectiva para poder ser titular de derechos? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Muy bien. Condiciones generales entonces. Toda persona individual o colectiva, nacional o extranjera, para habilitarse a ser titular de derechos y obligaciones, de gozar de capacidad jurídica, debe gozar, ¿no?, de capacidad jurídica, personas naturales, o personalidad jurídica, personas colectivas. Con algunas palabritas que hay que corregir ahí. En primer lugar, vamos a distinguir dos clases de personas, que es la clasificación tradicional que tenemos, ¿no? Dentro del derecho civil, el libro primero se divide en dos, ¿no? Dentro de una primera parte general, bueno, y hablaremos luego de las personas naturales y las personas colectivas o personas jurídicas. En primer caso, la persona individual somos todos nosotros, seres humanos que existimos, ¿no?, realmente, denominados también personas naturales, personas reales. La persona individual. La persona colectiva es la otra clase de persona. La persona colectiva es el conjunto de personas que han concretado un patrimonio colectivo y que tienen un fin, una finalidad común por alcanzar. Entonces, una persona individual es usted, persona colectiva, conjunto de personas. Bien, las personas colectivas también son llamadas personas jurídicas, personas abstractas, ficticias. Son las instituciones, ¿no?, que entendemos que están compuestas por el conjunto, ¿no?, de personas naturales, que nos movemos en el ámbito del derecho civil o también derecho comercial, en el derecho público, etc. Bien, esta persona individual o esta persona colectiva puede ser nacional, en un primer caso, o también puede ser extranjera. No hay ninguna limitación. Puede ser una persona individual extranjera. También podría ser una persona colectiva extranjera. Más fácil entenderlo cuando es individual nacional o colectiva nacional. Muy bien, entonces estamos acomodando en su lugar ciertos puntos que son generales, pero que de ahí vamos a partir. Ahora, estas personas individuales o colectivas, nacionales o jurídicas, para habilitarse a ser titular de derechos y obligaciones, debe gozar de capacidad jurídica. La denominamos capacidad jurídica. Debe tener esta capacidad jurídica el caso de las personas naturales. Capacidad jurídica, las personas naturales. ¿Qué es la capacidad jurídica? Es esa cualidad de tener, esa idoneidad de adquirir derechos subjetivos, ¿no? Y también la persona colectiva necesita esta personalidad o capacidad. Bueno, aquí la denominamos personalidad jurídica.
¿Desde qué momento una persona colectiva goza de esta personalidad jurídica? Bueno, desde que el Estado lo va a reconocer, por lo tanto le va a otorgar esta cualidad que le permite tener o ser titular de derechos. Un grupo de personas, por ejemplo, el curso, se imagina que nos reunamos, ¿ya somos una persona colectiva? No, porque necesitamos seguir aquellos requisitos que la ley exige para que podamos ser reconocidos jurídicamente como persona colectiva. En ese momento gozaremos de esta personalidad, muy bien, de esa cualidad que le permite ser titular sujeto de derecho. Mientras tanto, como persona colectiva no podemos. Persona individual, bueno, eso es más sencillo, ¿no? Una persona nace con vida, adquiere ya la capacidad jurídica, esa idoneidad de adquirir derechos subjetivos. Muy bien, entonces estamos empezando, mire, desde acá, ¿no? De algunos principios del derecho civil. Bueno, también estas personas, ya sean naturales, individuales o colectivas jurídicas, nacionales o extranjeras, que tienen capacidad jurídica o personalidad jurídica, las personas colectivas, no deben estar comprendidos en las causales de prohibiciones, porque pueden estar en una causal expresa legal por la ley. Aquí hablamos de nuestra ley de minería y metalurgia 535, que prohíbe que ciertas determinadas personas, que en ciertas determinadas situaciones, circunstancias, no puedan ser sujetos de derechos mineros. Por lo tanto, una persona puede ser individual o colectiva, nacional o extranjera, que tenga la capacidad jurídica o la personalidad jurídica. Sin embargo, puede estar comprendido en algunas de las causales de prohibición, por lo tanto, no podrá ser sujeto de derechos mineros. Ese es el primer elemento que debemos determinar. Si esta persona, bueno, o institución goza de esa característica jurídica de tener derechos y poder ser susceptible a ser sujeto de derechos mineros. Muy bien. Seguimos avanzando. Dice ahí los sujetos que se relacionan con el derecho minero. A ver, sujetos de alcances del derecho minero. ¿Qué clase de sujetos o entidades, podríamos decir, legalmente reconocidas, pueden ser susceptibles de que el derecho minero los alcance y también gocen de los derechos mineros respectivamente? Entonces vemos en primer lugar, ahí aparece el Estado. ¿Está bien? Bueno, un detalle que quiero ampliar. Como sujetos de derechos mineros, hablamos que aquellas personas que pueden adquirir derechos, pero también hablamos de sujetos que intervienen dentro de esta relación jurídica, ¿no? que otorga el derecho, y es el caso del Estado, como representante del pueblo boliviano. Entonces tiene una doble participación. El Estado participa como entidad que es titular, de acuerdo a la Constitución, a la normativa jurídica, para poder brindar, entregar, reconocer a determinadas personas también esas características, ¿no? de obtener derechos mineros, ¿no? Y revisar esas características y poder otorgarles, ¿no? estas facultades. Entonces, los sujetos de alcance de derecho minero, en primer lugar vemos el Estado como representante del pueblo boliviano y también como actor productivo minero. Entonces tiene doble función: como representante a través de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, AJAM, y también como actor productivo puede ingresar. Lo que ahora estamos viendo, revisando, es esta calidad de sujeto de derechos mineros. Pues en primer lugar, el Estado puede ser un actor productivo minero. Y lo es a través de empresas públicas como por ejemplo Comibol, que es una empresa estatal en beneficios de todos, que se dedica a la obtención, explotación, el aprovechamiento de los recursos no renovables minerales.
En primer lugar, entonces, vemos que el alcance del derecho minero puede llegar a participar el Estado mismo. Mire que esto nos conviene a todos, ¿verdad? Que empresas estatales puedan, en primer lugar, tener esa facultad de explotar los recursos. Bueno, esto ya se lo tenía incluso dentro de la anterior legislación. Esperemos que esto se mantenga siempre, ¿no? Que hayan las empresas estatales que explotan los recursos no renovables, y que, bueno, esto va a beneficiarnos a todos. En primer lugar, entonces, el Estado. También vemos ahí los solicitantes o peticionarios de un derecho minero. Estos solicitantes o peticionarios, a través del contrato administrativo minero, en primer lugar, la relación que va a haber dentro del derecho minero para tener derechos mineros, en primer lugar, contrato administrativo minero. La suscripción de este contrato, entonces, le va a generar ese derecho a la persona, ¿no? Al titular, persona natural, jurídica, nacional o extranjero, que también puede ser el Estado, ¿no? También a través de las licencias. ¿Qué clases de licencias hemos visto? Prospección, exploración, prospección aérea y la licencia de operaciones, ¿no? Dentro de la refinación, la producción minera, comercialización de los recursos, ¿no? Estas tres licencias, más el contrato administrativo minero, permiten que pueda generarse ese derecho minero respectivamente. Muy bien, estos entonces, a través de estos dos modos de poder obtener derechos mineros para efectos de protección jurídica, el primer solicitante titular del derecho de prioridad sobre un área minera es considerado sujeto de derecho minero. El primer solicitante. El solicitante, queremos decir, es aquella persona que acude ante la autoridad respectivamente y solicita. ¿Qué puede solicitar? El contrato administrativo minero, o también puede solicitar la licencia respectiva, prospección, exploración, prospección aérea, o licencia de operación, comercialización. Muy bien, el primer solicitante. No se olvide que dentro del derecho minero un primer conflicto que se tiene es quién tiene el derecho de aprovechar el recurso no renovable hallado en una determinada área libre minera. Aquí la ley, nuestro sistema jurídico va a reconocer la prioridad al primer solicitante, de modo que puede ser muchas personas que hayan visto interés en un área libre minera respectiva para solicitar probablemente la suscripción del contrato administrativo minero o una licencia. Entonces hay unas cuantas personas que ven con interés el poder generar este derecho minero. Sin embargo, el primer solicitante tendrá la prioridad. Usted entonces imaginará que hay conflictos, ¿no?, respecto a esto, que hay un solicitante, pero hay otro que presentó, y uno dice yo soy el primero, pero yo soy el siguiente, pero bueno, hay conflictos que suceden, ¿no? Se le considera entonces solicitante, en caso de solicitantes peticionarios, el primero que se haya acercado a la autoridad respectiva, solicitando la suscripción del contrato administrativo minero o la cesión de la licencia, ¿no?, por cuanto adquiere privilegios, derechos y obligaciones previstos en la ley minera, sin necesidad de adquirir aún la titularidad de la autorización estatal. La solicitud o la petición es una etapa previa. No se ha generado todavía ese derecho minero, ya sea a través del contrato administrativo o la licencia. Es una etapa previa que ya genera, ¿no es cierto?, y la participación de sujetos. ¿Usted entiende eso entonces? Porque cuando ya se suscribe el contrato administrativo minero o se entrega la licencia respectiva, ya se ha producido un derecho pleno. Sin embargo, antes de la suscripción, entonces ya se presentan los llamados solicitantes o peticionarios, quienes pueden ya estar llevando a cabo la solicitud respectiva
a la petición y ya son también susceptibles de ser regulados por el derecho minero, pero que todavía no han generado un derecho minero a través del contrato o la licencia. Bien, entonces una etapa de solicitantes. Le voy a hacer una comparación. Hay una diferencia entre lo que es en derecho penal el imputado y el acusado. El imputado tiene una característica, una situación jurídica de la persona que es previo al juicio oral. Estamos en una etapa preparatoria, por lo tanto es imputado y luego vendrá a ser acusado. El acusado vendrá posterior a la acusación formal y se preparará todo para el juicio oral. Ahora nosotros, usted, ¿no es cierto?, observa ahí las dos etapas. En nuestro caso, lo mismo, estamos en una etapa de solicitante o peticionario. Entonces, todavía no se ha generado el derecho minero. Solo tiene la calidad de solicitante peticionario. No es lo mismo que ya el actor productivo minero que ya tiene suscrito el contrato administrativo o ya tiene autorizada la licencia. Bien, continuamos la revisión de nuestras diapositivas. Ahí usted ve el inciso C, los titulares de autorizaciones transitorias especiales. Bueno, en primer lugar hemos visto que hay personas que puede ser que no hayan suscrito contratos administrativos ni licencias, pero que ya están en ese proceso, ¿no? Son peticionantes, solicitantes. Los titulares de autorizaciones administrativas especiales, ahí hay una sigla ATES, son los concesionarios mineros, así llamados, ¿no? Anteriormente, concesión, no eran contratos, ¿no? Eran concesiones mineras por cuadrículas y pertenencias mineras, también un término que ya lo hemos visto, concesionarios y pertenencias mineras. Hoy hablamos de cuadrículas, la distribución del área minera, antes denominados pertenencias mineras, que se adjudicaron estos derechos bajo disposiciones anteriores al Código de Minería, ¿no? De disposiciones anteriores Código de Minería, y que a la fecha se encuentran vigentes, sus derechos se encuentran vigentes. Estas personas también ingresan dentro de lo que son los sujetos de derechos mineros. Usted observa, mire cómo va ampliándose nuestro panorama de participación de sujetos dentro del derecho minero. Bien, espero que usted lo esté ahí notando, ¿no? Una persona que usted esté asesorando en una primera etapa estará como solicitante o peticionario, luego definitivamente ya será un titular de derecho minero, pero también puede ser de que asesore a alguna institución, persona jurídica o natural, que ya tenía un derecho preconstituido anteriormente a la actual ley y por lo tanto también será considerado un sujeto de derecho minero. Muy bien, entonces se encuentra vigente y cumpliendo sus actividades mineras. El Estado reconoce y respeta sus derechos preconstituidos o adquiridos. Cuando decimos preconstituidos, esto es en referencia a la presente ley 535. Preconstituidos. Y también preconstituidos al anterior sistema jurídico basado en la anterior constitución política, ¿no? Porque la anterior constitución, con la ley respectiva de minería, tenía un sistema que ha reconocido derechos. Una vez venida la nueva constitución, también la nueva ley 535, ley de minería y metalurgia, estos derechos anteriores son llamados derechos preconstituidos y tendrán su validez al presente y sus derechos también reconocidos. Este tipo de personas también, ya sean naturales, jurídicas, nacionales o extranjeros, gozan de los derechos y por lo tanto serán sujetos de derecho minero también. ¿Listo? El siguiente, alcance de elemento subjetivo, ¿no?, de los derechos mineros. Bueno, los titulares de derechos mineros. Bueno, la diferencia, mire, con las anteriores
es que el solicitante no es ya un titular, todavía no. El titular de autorizaciones transitorias especiales, bueno, es un sujeto que tiene derechos, pero que viene su derecho reconocido desde la anterior legislación. Ahora, los titulares de derechos mineros son sujetos de derechos mineros que adquirieron esta calidad. ¿Cómo lo adquirieron? Por favor, a ver. ¿Cómo se adquiere un derecho minero? A través de una resolución. Una resolución emitida por la dirección de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. A partir de ese momento, su situación jurídica cambia. Era un solicitante o peticionario. Ahora va a ser, a través de esta resolución, un titular de derechos mineros. La comparación que le hacía, ¿no? ¿En qué momento cambia la situación jurídica de una persona que ha sido detenida o llamada a declarar en el ámbito del derecho penal? A partir de la imputación. Y si viene la imputación, ya viene la etapa preparatoria. La imputación le permitirá al fiscal poder llevar adelante la audiencia de medidas cautelares. Si no hay imputación, no puede ingresarse a esta etapa preparatoria. Luego vendrán los actos conclusivos, luego vendrá la acusación formal para poder ingresar a la etapa del juicio. Entonces son etapas. Para nosotros, dentro del ámbito del derecho minero, la manera en la cual un solicitante o un peticionario que está acudiendo ante la autoridad pidiendo que se le pueda reconocer, entregar, otorgar derechos mineros, bueno, cambiará su situación jurídica a partir de esta resolución emitida por la autoridad competente, según la actual ley minera. No, mire que no es que, imagínense que alguien haya pedido al alcalde, por ejemplo, de algún municipio: el señor alcalde, solicito que me dé el permiso para poder explotar recursos. Esa no es una manera de poder ser titular de derechos mineros. Nos vamos más arriba todavía. Imagínense que yo me voy en persona ante la presidenta de nuestro estado y le solicito que me dé el permiso de poder explotar. Y me dice, claro, usted, le doy el permiso, ¿no? Me lo firma un recibo, ¿se imagina? No. Tiene que ser en virtud a la resolución emitida por la Dirección de Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, según la actual ley minera. Por lo tanto, estas personas son titulares ahora de derechos sobre áreas mineras sujetas ahora a contratos administrativos mineros o licencias. Muy bien, entonces, bueno, esas dos áreas, ¿no?, que puede una persona tener derechos mineros, contratos o licencias. Muy bien, vamos a continuar, estimados. Entonces, hasta aquí usted está observando el campo subjetivo de las personas que pueden ser considerados sujetos de derechos mineros. Bien. El propietario del suelo o superficiario. Aquí va a haber una excepción. El propietario del suelo o superficiario es el propietario de la tierra donde se hallan los minerales o donde el titular del derecho minero pretende instalar maquinaria para la ejecución de actividades mineras, ¿no? Y en consecuencia será sujeto que soporta los trabajos mineros. La relación contractual en un ámbito general, estimados, un contrato tiene los efectos directos, ¿no?, sobre las personas que intervienen en la relación contractual. Ese es el efecto del contrato, ¿no?, entre partes. No afecta ni beneficia a terceros, porque los terceros no han participado en la suscripción del contrato. Por lo tanto, la regla dice:
no debe afectar ni perjudicar, beneficiar a ninguno otro que no haya participado en el caso de la suscripción de un contrato. Sin embargo, excepcionalmente, una relación contractual puede afectar a ciertos terceros, ¿no? Y ahí se habla de los terceros absolutos, terceros relativos. Entonces, un contrato suscrito entre partes, oferente-aceptante, llega a beneficiar o perjudicar a los que suscriben el contrato, al oferente-aceptante, o también puede ser oferentes o aceptantes. No vendría a afectar a los demás. Sin embargo, excepcionalmente puede ser que los efectos sean relativos y lleguen a otros terceros. Este caso es similar. La relación jurídica que usted observa es entre el titular del derecho, que en una primera etapa será un solicitante, ante la autoridad respectiva, que es delegado, ¿no? Que es constituido a través de la representación del Estado, y el Estado como un mandato de parte del pueblo, porque nosotros somos los que tenemos el dominio sobre los recursos naturales no renovables. Muy bien, el Estado, a nombre de todo el pueblo boliviano, a través de la institución autoridad respectiva, va a entregar un derecho minero reconocido a través de una resolución. Entonces la relación sería entre el titular del derecho minero con el Estado. Esa sería la relación, ¿verdad? Las obligaciones que tienen ambos, bueno, ahí está. Los conflictos que pueda suceder con terceros, bueno, dentro de la petición, los reconocimientos de derechos también es evidente. Pero también debemos ver dentro de estos efectos que llegan a afectar, o bueno, principalmente afectar, ¿no? En nuestro caso, no beneficiar. Bueno, beneficio sería en otro aspecto, ¿no? A terceras personas. Bueno, entonces, es el caso del propietario del suelo o superficiario, que está colindante, por ejemplo, a un área minera, a una cuadrícula, sobre la cual tiene una persona un derecho, es titular del derecho. Entonces, el dueño del terreno, del suelo, legalmente, ¿no? Ahí de derecho de propiedad reconocido, va a soportar, por ejemplo, el paso de maquinaria. Va a también tener que soportar, esa palabra, ¿no? Soportar se refiere a que va a pactar en cierta medida la actividad minera que realiza su colindante, el cual ha recibido un derecho minero a través del contrato de, por ejemplo, ¿no? administrativo minero. Entonces, el superficial es el propietario de la tierra donde se hallan los recursos minerales, en primer lugar, o donde el titular del derecho minero pretende instalar maquinaria para la ejecución de actividades mineras. Y en consecuencia, esta persona que no tiene nada que ver en la titularidad del derecho minero que tiene, hay un determinado sujeto, será un sujeto que soporta los trabajos mineros, que le afecta este derecho minero del titular, le afecta a él. Por lo tanto, este vendrá a ser parte de situaciones dentro del derecho minero que pretende que se les reconozcan, ¿no? Derechos que se les reconozcan. Es considerado sujeto de derecho minero. Mire, puede ser sujeto de derecho minero, ¿por qué? Porque ingresa dentro de esta relación jurídica entre personas, ¿no? Únicamente en determinados casos, solamente en determinados casos, en algunos casos y en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque la regla es que no afecten, ¿no es cierto?, a ningún otro tercero, pero excepcionalmente va a afectarles. Por ejemplo, dentro de un procedimiento de autorización administrativa de paso, procedimiento de autorización administrativa de paso, o también, bueno, y superficie y uso de superficie. Este es el ejemplo en el caso de la servidumbre.
hay un fondo que está cerrado, por lo tanto tendrá que solicitar al fondo denominado sirviente un espacio para que pueda ingresar el titular, ¿no? Y tenga el acceso a la vía pública, ¿no? Ingresar, salir a la vía pública. Esta servidumbre de paso entonces le permitirá tener un derecho real sobre cosa ajena. Tendrá el derecho de poder usar, gozar, bueno, de este inmueble en cierta proporción, ¿no? Para poder ingresar y salir. Usted ha debido observar, ¿no? Hay ciertos terrenos que usan una pequeña entrada, ¿no? Un pequeño ingreso, un pequeño callejón. Bueno, esa es propiamente una servidumbre de paso. Dentro de la actividad de derecho minero, la producción, ¿no? Del derecho minero, los minerales, la extracción, es muy normal entender que para que la maquinaria, para que las actividades puedan llevarse a cabo con normalidad, tengan que solicitar el permiso ahora administrativo, ¿no? De paso de maquinaria, tal vez el uso de superficies para las maquinarias y otros, ¿no? A terrenos o suelos que pertenecen a otra persona. Bien, entonces ahí se está afectando al propietario del suelo colindante o superficial. Muy bien, o también, bueno, el que tenga el derecho al suelo, ¿no? Como propiedad privada, pero que no se olvide que el Estado tiene, como en representación de todos nosotros, la tuición de poder conceder, en este caso, la explotación de los recursos no minerales, no renovables, del subsuelo. Entonces será el propietario del suelo, pero no del mineral, en otras palabras. ¿Sí? Bueno, espero que usted esté siguiendo, por favor, ¿no? El propietario del suelo, también lo superficial, puede ser parte de esta relación, ¿no? Que le afecta y ser considerado sujeto dentro del derecho minero, muy excepcionalmente en el procedimiento de autorización administrativa de paso y uso de superficie. Terceras personas, bueno, estas terceras personas precisamente son aquellos que no han participado dentro de la relación, ¿no? De suscripción del contrato administrativo minero. No tendría que afectarles en ningún motivo el contrato en sí mismo. Sin embargo, de forma excepcional también les afectan, así que estarán participando, tratando de defender sus derechos, que se les reconozcan ciertos derechos. Estas terceras personas, por eso son llamados terceros, porque dentro de la relación contractual hay dos partes, los que suscriben el contrato. Terceros serían aquellos que no han participado, pero que les va a afectar en cierta medida, ¿no? Esta relación contractual con el Estado, ¿no? A través del contrato administrativo minero. Intervienen entonces en los actos jurídicos, contratos, litigios, conformación de sociedades, etc. También los operadores mineros son considerados sujetos de derecho minero por cuanto desarrollan actividades mineras en virtud a una relación jurídica con el titular. La ley minera reconoce derechos y obligaciones para las terceras personas relacionadas con la minería, que pueden ser entonces operadores, pueden ser también personas que han participado, ¿no? En algunos conflictos, litigios, conformación de sociedades, etc. Son terceros relativos que participan dentro del derecho minero como sujetos. Perfecto. Entonces continuamos. Terceras personas nuevamente intervienen en los actos jurídicos, contratos, litigios, conformación de sociedades y otras personas, ¿no? Que están dentro de dentro del inicio, ¿no? Por ejemplo, en el momento de la solicitud o petición, ya dentro de la suscripción, o ya sea dentro de la actividad misma de explotación o prospección, ¿no? Estas personas también van a ser incluidas como sujetos de derechos mineros regulados por la Ley 535. Muy bien, se conoce derechos y obligaciones también, ¿no? Para terceras personas relacionadas con la actividad minera, ¿no? Terceras personas. Muy excepcional. No quiere decir que estas terceras personas tienen derecho a explotar los recursos, sino que están afectadas por las actividades que desarrolla esa relación de derecho minero que ha producido, ¿no? Seguimos revisando.
otros sujetos de derecho minero. El elemento subjetivo, ¿no? Cuando hablamos de subjetivo, son las personas que participan e intervienen en algún determinado asunto dentro del derecho. Vemos ahora la dirección departamental y o regional de la autoridad jurisdiccional administrativa minera, que vendría a constituirse como tribunal de primera instancia. Ejercerá jurisdicción administrativa. Bueno, aquí estamos hablando ya de una parte procesal administrativa. Una jurisdicción, esta palabra jurisdicción, el concepto es aquella potestad que tiene el Estado de administrar justicia. Entonces, ¿quién tiene esta capacidad o facultad que el Estado, ¿no?, reconoce a ciertas entidades e instituciones para poder administrar justicia? Bueno, esta jurisdicción le permite a un juez, por ejemplo, en materia civil, poder dirimir controversias respectivas. Esta jurisdicción se la expresa textualmente en la ley del órgano judicial, ¿no?, de nuestro Estado plurinacional, y ahí nos explicará en lo ordinario qué jueces son competentes y en qué circunstancias, bajo qué características. Dentro de la jurisdicción para el derecho minero, estimados, no ingresan aquí jueces, ¿no?, tribunales en lo civil, penal, social, no. Aquí hablamos de una jurisdicción administrativa. Muy bien. Podría suceder que en algún momento tengamos confusión, ¿no?, entendiendo, por ejemplo, que en derecho laboral hay jueces que son competentes en lo laboral. En materia civil comercial también, civil y comercial. Familia, hay también en familia. En penal hay jueces también que están con la jurisdicción en lo penal. Entonces alguien llegaría en ese sentido, ¿no?, a llegar a advertir, pensar, creer de que en materia minera hay también jueces en materia minera. En este caso no. La jurisdicción es administrativa. Hemos dicho que es administrativa porque participa el Estado directamente, ¿no?, en este caso, otorgando derechos y también reconociendo derechos. Por lo tanto, la autoridad jurisdiccional administrativa minera tendrá esa calidad jurisdiccional administrativa como tribunal de primera instancia y competencia en el respectivo departamento o región del país determinado por ley o reglamentación específica. Voy a leerse el artículo 40 de la ley 535. Dice el artículo 40: atribuciones y financiamientos. Parágrafo 1. La AJAM tendrá las siguientes atribuciones: administrar el registro minero, catastro y cuadriculado, es el inciso A, cuadriculado minero a través de una dirección especializada. Inciso B. Recibir y procesar las solicitudes de adecuación de las autorizaciones transitorias especiales, ATES, a contratos administrativos mineros. Inciso D. Recibir y procesar las solicitudes de registro de los derechos de la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, en áreas y parajes de la minería nacionalizada y no nacionalizada, conforme al artículo 61 de la presente ley. Inciso E. Recibir y procesar las solicitudes de adecuación a contratos administrativos mineros respecto de áreas mineras o parajes una vez concluido su respectivo catastro por la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero en los casos previstos en el artículo 125 de la presente ley. Inciso F. Recibir y procesar las solicitudes para 1. Licencias de prospección y exploración. 2. Nuevos contratos administrativos mineros en cada caso sobre áreas libres. Inciso G. Recibir y procesar las solicitudes para licencias de prospección aérea. Usted ya observa que esta jurisdicción administrativa le permite las facultades leídas en este artículo 40. Inciso H. Suscribir a nombre del Estado los contratos administrativos mineros. Y recibir y procesar las solicitudes de licencia de operación y licencias de comercialización otorgadas y, en su caso, suspenderlas o revocarlas de acuerdo con la presente ley. Mire la jurisdicción que tiene acá esta
AJAM, ¿no? A nivel departamental, regional, no es un juez quien va a dirimir estas situaciones o entregarse a conocer derechos administrativos mineros. El inciso, perdón, permítame, voy a saltarme un poquito. El inciso O, actuar en los procedimientos y procesos de resolución de los contratos administrativos mineros en los casos y en la forma prevista en la presente ley y en los contratos ¿no? Bueno, ahí usted se lo va a ver con detenimiento, por favor. Hasta hemos pasado de los incisos Z, doble A, doble B. Bueno, ahí lo terminará de revisar estas facultades que tiene, ¿no? Como jurisdicción administrativa en el departamento de región respectivamente. Entonces vendría a ser la AJAM dentro de la jurisdicción administrativa minera a nivel departamento regional como tribunal de primera instancia. Bien, ahora la dirección nacional y o ejecutiva de la autoridad jurisdiccional administrativa minera va a tener la jurisdicción como tribunal de segunda instancia. Primera instancia es la departamental o regional, segunda instancia es la nacional. Dos instancias en las cuales se puede impugnar las resoluciones emitidas por la dirección departamental de la AJAM y poder impugnarlo y llevarlo, dirigirse ante la dirección nacional de la AJAM. La doble instancia es un derecho constitucional reconocido por nuestro ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que no puede haber resoluciones en ninguna forma únicas a una sola instancia, es decir, se necesita inevitablemente una doble instancia para que los derechos de las personas no sean menoscabados, más bien siempre se mantengan bajo la normativa de nuestros sistemas respectivamente. Las garantías jurisdiccionales que reconoce también la Constitución, estimados, o sea que siempre tiene que haber una doble instancia en todo aspecto, en todo nivel, en todo lo que es el sistema jurídico, en cualquier área del derecho, y es también propio dentro del derecho minero poder tener esta doble instancia que permita, ¿no?, que una persona pueda impugnar lo que comúnmente llamamos, y usted lo va a reconocer con apelar, ¿no? Voy a apelar. Bueno, esa es la doble instancia entonces que hay. Muy bien, bueno, con estos incisos, perdón, no hemos terminado, ¿no? La Dirección Nacional y o Ejecutiva es la institución pública encargada de la dirección, administración superior, control y fiscalización de la actividad minera en todo el territorio del Estado, ¿no? El artículo 49 de la ley 535 dice: actividad jurisdiccional nacional. La directora ejecutiva nacional o el director ejecutivo nacional es la máxima autoridad jerárquica de la jurisdicción administrativa minera con competencia en todo el territorio nacional, con las siguientes funciones y atribuciones. Inciso A: conocer y resolver de manera fundada los recursos jerárquicos que se interpongan contra las resoluciones de las autoridades departamentales o regionales que rechacen los recursos de revocatoria. Entonces, bueno, el inciso A prácticamente, ¿no?, le permite tener esta segunda instancia a través de los recursos jerárquicos. Esto es propio de un proceso administrativo, estimados. Les voy sugiriendo que puedan revisar un poco el procedimiento administrativo, qué características tienen, cuáles son las etapas que tienen, porque dentro del derecho minero este es el procedimiento administrativo que se va a desarrollar. Bien, continuamos entonces revisando la capacidad jurídica. Vamos a ver este punto más. La escuela clásica, bueno, la escuela clásica es la escuela francesa. ¿Ya? Cuando es clásico es Francia, cuando es escuela moderna es Alemania.
la escuela clásica francesa distingue dos clases de capacidades. Si ustedes recuerdan, vamos a hacer un repaso de estos puntos importantes. La capacidad de goce, así le llama, ¿no?, la escuela clásica, que para nosotros es la capacidad jurídica. Es la idoneidad, esa aptitud legal que tiene una persona para adquirir derechos. Una palabra importante, adquirir, para entender la capacidad de goce. Es decir, cuando una persona nace viva, es la teoría del nacimiento, que señala el inicio de la personalidad, que la persona se la considera persona desde que nace con vida. La ley les reconoce derechos, entonces, desde que nace, por lo tanto, goza de esos derechos. Por eso se le llama esta capacidad de goce. ¿Desde cuándo una persona goza de derechos? Desde que nace con vida. Ahora, en la etapa, bueno, ya nos vamos, ¿no?, a analizar el derecho civil 1, dentro de la etapa de gestación, su vida estará protegida, claro, se les reconocerá muchos derechos, pero que no serán derechos como persona, ¿no?, sino que se le va a proteger la vida. Bueno, y ahí viene la controversia en cuanto a el aborto legal, el que se intenta, ¿no?, introducir dentro de un sistema jurídico. Capacidad de goce, ¿cuándo la tenemos? Cuando hemos nacido con vida. Desde ese momento gozamos de derechos que la ley nos reconoce. Muy bien, capacidad jurídica para nosotros. Capacidad de obrar, o también llamada capacidad de ejercicio, es la idoneidad también de una persona para ejercer personalmente o por cuenta propia sus derechos ya adquiridos. La capacidad de goce es adquirir, ¿no?, esa facultad de adquirir. La capacidad de obrar o de ejercicio es esa facultad de ejercer por cuenta propia, personalmente, sin necesidad de cualquier otra persona, sus derechos ya adquiridos. Muy bien, entonces distinguimos entre estas dos capacidades, que para nosotros es la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. ¿Desde qué momento tenemos la capacidad jurídica? Desde el momento del nacimiento con vida. ¿Desde cuándo tenemos esta capacidad de obrar o de ejercicio? Cuando una persona llega a la mayoría de edad. Así, de esta manera, todas las personas tienen capacidad de goce de derechos desde el nacimiento, pero no todos pueden ejercitarlas plenamente, porque habrá menores de edad, también aquellos declarados interdictos a través de un proceso que los declara incapaces, ¿no? El Código Civil y la Ley de Minería establecen las limitaciones parciales, especialmente, ¿no?, determinados por la ley. Necesitamos entender qué clase de personas no pueden ejercer por cuenta sus derechos respectivamente dentro del derecho minero, por lo tanto no podrán ser susceptibles de ser titulares de derechos mineros. Clases de personas. Las personas que pueden adquirir derechos mineros son, miren, vamos a recordar un poquito lo que ya hemos recalcado, ¿no? Personas naturales, también llamadas individuales, personas jurídicas, o también llamadas colectivas. ¿Cuántas clases de personas hay? Son dos: naturales, jurídicas. Esa es la división que tenemos amplia de las clases de personas, ¿no?, reconocidas por el ordenamiento jurídico. ¿El Estado dónde estaría? Bueno, se consideraría como una persona jurídica de existencia necesaria como Estado, ¿no?, y también puede intervenir en la actividad de derecho minero como una empresa estatal. Esa es una situación jurídica muy interesante, favorable para la sociedad. La persona natural existe desde el momento del nacimiento. ¿Desde cuándo existe una persona jurídica o colectiva? Cuando es reconocida legalmente, constituida con personería y personalidad jurídica. En ese momento entonces gozará de derechos. La capacidad jurídica, la capacidad de goce de derechos lo tendrá desde ese reconocimiento que hace el Estado sobre esta persona jurídica colectiva. Mientras tanto, no puede ser una persona que goce de derechos. Parece algo contradictorio, pero una persona que no goce, sí.
en realidad no existe, no jurídicamente hablando, ¿no?